Capítulo 41. Cuando Hyo se quedó dormido tras terminar con éxito la actividad de hacer carne seca, el mundo fuera del marco todavía estaba a mitad de la jornada laboral. Así que me llamaste para esto. Vamos, charlemos, ¿a qué viene esa cara tan aterradora? Si piensas que solo soy responsable del retrato de Hyo, estás gravemente equivocado, te daré incentivos. Maldita sociedad capitalista. Yoo Sung-won había sido convocado por el líder del gremio. ¿No te dije ya que terminaría de compilar el informe completo pronto? ¿Por qué no puedes simplemente esperar por esto? Tienes que hablar con la persona cara a cara. Esto es un insulto excesivo para nuestra sociedad moderna altamente avanzada. El mundo en estos días es demasiado frío. Nuestros empleados lo son aún más. No sé qué tipo de calidez esperas en este mundo miserable, y tampoco sé por qué me la exiges a mí. Todos son tan desalmados. Hablando tonterías, a pesar de que es tu gusto personal. Vi Sabeol sonrió brillantemente mientras le servía un poco de jugo de frutas a Yoo Sung-won, quien lucía muy cansado. ¿Por qué no bebes esto para recuperar tus energías? Oh, vamos, ¿cómo podría ser un veneno un regalo de nuestro estimado retrato? Solo dame veneno en su lugar. Al menos puedo acostarme después de consumirlo, aunque el retrato de Hyo era considerado afable, era un ser del origen y, simplemente dicho, un monstruo. Lidiar a solas con un monstruo humanoide tan raro era abrumador, y aún así esa no era la única tarea asignada a Yoo Sung-won. También me han llamado de nuevo porque el mar ha estado inusualmente ruidoso últimamente. Yoo Sung-won también estaba manejando solicitudes externas. He observado que los movimientos de los hijos del origen son bastante peculiares. Presentaré un informe sobre este asunto pronto, probablemente mañana o pasado mañana, eso se puede informar más tarde. De todos modos, no es mi solicitud. Ahora, ¿puedes hablarme sobre Hyo? Sabía que se llegaría a esto. Como referencia, Vi Sabeol todavía no había logrado tener una conversación con Hyo. Con un comportamiento tan abrumador, ¿no es natural que Hyo evite hablar contigo? No, ¿qué hice yo siquiera? Hay muchos empleados que afirman haber visto la capa negra, pero el propio líder del gremio ni siquiera le ha hablado una sola vez. Esto es prácticamente un incumplimiento del deber. Intenté hablar con él, ¿sabes? Me refería a que deberías intentar cambiar un poco tu enfoque. Era un asunto relacionado con las características de Hyo. Hyo odia a la gente maleducada, ¿no? Él no los odia. Había dos cosas que al retrato de Hyo le desagradaban, pero aunque le desagrada la gente maleducada, no los ve de manera demasiado negativa. Así como a algunas personas les encantan los perros, a algunas les encantan los gatos, y a otras les desagradan los reptiles, a Hyo le desagradaba la gente maleducada en un sentido similar. Él no descartaba su existencia por completo, pero no disfrutaba relacionarse con ellos. En ese aspecto indiferente, sí se parece a los hijos del origen. Es muy probable que así sea. Incluso si afirma ser humano, no puede ser completamente el mismo. Tal vez se está esforzando por ignorar el hecho de que no es humano, en realidad, yo simplemente no pensaba en ello en absoluto. Bueno, no parece que tenga esa indiferencia hacia los criminales. Si bien podría pasar, cuando lidiaba con la mala educación, Hyo exhibía un claro disgusto cuando se enfrentaba a la malicia. Aunque no se había encontrado directamente con un criminal, su comportamiento habitual lo hacía evidente. En cualquier caso, debemos permanecer cautelosos. Usted también debería tener cuidado, líder del gremio. Intentaré contenerme. Solo está diciendo eso de nuevo. De todos modos, volviendo al asunto que nos ocupa, la razón por la que Vi Sabeol había llamado a Yoo Sung-won era obvia. ¿Tienes curiosidad sobre el comportamiento de Hyo durante su recorrido por Seúl? Por supuesto que tengo curiosidad. Un ser de origen desconocido vagó por la sociedad humana y pensar que incluso regresó sin causar ningún incidente grave. Por supuesto, hubo un hecho inquietante. Uno de los sacerdotes del sol desapareció, ¿no? Bueno, por lo que he comprobado, su historial tampoco estaba exactamente limpio. Eso explica por qué lo mantienen en silencio internamente también. Con la ceremonia de iniciación acercándose, es probable que no quieran hacer más publicidad de ello. Parece que Hyo tuvo que ver en el caso de la desaparición. Un cazador capaz de ser un curador requiere más que habilidades ordinarias de observación y memoria. Yoo Sung-won todavía recordaba haber conocido a un hombre con atuendo tradicional de erudito en el palacio Gyeongbokgung, y el sacerdote desaparecido esta vez resultó ser la misma persona.
Ese día, Hyo formó un gesto con la mano que se asemejaba a una cámara y miró al hombre. ¿Una cámara? Considerando que es el retrato de Hyo, ¿no sería más apropiado un marco? Eso es posible. En cualquier caso, después de hacer contacto visual con el hombre, sugirió que nos fuéramos del palacio Gyeongbokgung, pero no parecía particularmente complacido. ¿Estaba descontento porque se encontró con alguien malo que no coincidía con sus preferencias? Eso parece muy probable. Así que Hyo evalúa a la gente de esa manera. Esa es información valiosa. Cuando se verificó a través de la red de información de Bisabeol, el sacerdote ya era sospechoso. Yo Sung-bon confiaba en Bisabeol y ninguno de los dos consideró la posibilidad de que el sacerdote con el que lidió Hyo no fuera una mala persona. Aún así, manejarlo en silencio muestra cuánta comprensión tiene Hyo con respecto a la sociedad humana. Probablemente quería evitar llamar la atención. En realidad, no. Solo era Miel actuando solo mientras Hyo dormía. Tampoco es que Miel estuviera evitando causar un revuelo, simplemente sintió una amenaza para su papá, se encargó de él y regresó. Sin embargo, Hyo no daba la impresión de ser irreflexivo. Al contrario, su fuerte compostura parecía deberse a que sabía mucho, y los dos continuaron su discusión bajo la suposición de que Hyo ya estaba al tanto de todo. En este caso, me pregunto qué pasará si se enfrenta a un criminal directamente. Bueno, incluso si tienes curiosidad, ¿por qué tienes curiosidad sobre algo así? Por favor, no tengas curiosidades extrañas. ¿Cómo actúa de esa manera a su edad? Nunca debo crecer para ser así. Yo Sung-bon ignoró a Bisabeol, quien pretendía ser lastimero. La parte más destacada de este recorrido y observación fue que Hyo se rebajó a un nivel humano. Bisabeol pareció genuinamente sorprendido por primera vez en un tiempo. ¿Hyo se rebajó al nivel de los humanos? Sí, sorprendente, ¿verdad? Más que sorprendente, Bisabeol hizo una pausa breve antes de encontrar la palabra adecuada. Ciertamente, Hyo no era humano. Para que él se corte su propia carne tan desapegadamente. Yo también me horroricé cuando lo vi por primera vez. Si Hyo fuera humano, nunca habría tomado tal decisión. Especialmente si era solo para evitar causar un disturbio, eso era aún más incomprensible. Aunque Bisabeol no había hablado con Hyo, lo había visto muchas veces. Por lo que Bisabeol sabía, el estatus de Hyo era incomparable con el de los humanos. Y sin embargo, el hecho de que se rebajara deliberadamente hasta el punto de sentirse como un humano no era diferente a ser destrozado vivo. ¿Parecía tener algún problema de salud? Ninguna anormalidad que pudiera detectar, y su expresión era tan inexpresiva como de costumbre. Hyo era originalmente humano, por lo que tales sensaciones no le resultaban extrañas. Sin embargo, para los demás, parecía más estrafalario que sacarse los propios ojos, cortarse las propias extremidades o extraerse los propios órganos internos. ¿Hubo alguna otra cosa inusual? Yo Sung-bon eligió un tema ligero. Parecía disfrutar comer. Con razón sigue dando comida como regalo. Parecía interesado tanto en comer como en cocinar. Esto también planteó algunas preocupaciones. Si no se tiene cuidado, se podrían aprovechar fácilmente de él. Eso era de hecho un pequeño problema. Mencionaste que le hablaste sobre eso, ¿verdad? Aunque no estoy seguro de si lo entendió del todo. Parece que una existencia benévola del origen es mucho más difícil de manejar. Si hubiera sido un monstruo ordinario, habría sido sencillo de tratar. Sin embargo, dada la necesidad de una interacción continua, había más factores a considerar. Era como proteger era más difícil que atacar. Afortunadamente, su disposición a cooperar parece fuerte. Dado que es un buen tipo después de todo, a excepción del misterio de su estatus, Hyo era sin duda un buen tipo. Aunque su mera existencia se siente amenazante. Bueno, eso está fuera de nuestro control, ¿no? Aún así, independientemente de la sinceridad de Hyo, mantener la vigilancia parecía necesario. ¿Hay algo más? Es sobre la personalidad de Hyo. ¿Personalidad, dices? Eso ya es intrigante. Cuando su estatus se reduce, Hyo verdaderamente se asemeja a un humano. Esto requería un poco de explicación. Es hasta el punto en que parecía un ser completamente diferente del Hyo habitual. En ese caso, no parece ser simplemente una cuestión de estatus alto o bajo, ¿verdad? Parece tener algún impacto en su personalidad también. ¿Podría ser un efecto secundario de reducir su estatus? ¿No es eso más probable?
Aunque es mejor para nosotros ya que esto es menos dañino, en la pintura o cuando ocasionalmente vagaba por los edificios de madrugada, yo tenía algo espeluznante en él. Era como la parca, no, tal vez más cercano a la muerte misma, desprovisto de voluntad o emoción. Cubierto con una capa de color negro azabache, sus pasos apenas audibles, siempre uniendo las manos a la espalda y caminando con el aplomo de un aristócrata, observando el mundo con ojos curiosos. Sin embargo, su rostro inexpresivo y sombrío emanaba una cierta frialdad. Esta frialdad no significaba que la personalidad de Hyo fuera fría. Era simplemente como si su mismísima existencia fuera incapaz de albergar calidez. Hyo, que no reducía su estatus, es extremadamente educado, sereno y reservado. Incluso las personas que no hablaban con él y solo veían su retrato a menudo comentaban, se siente como si representara a alguien en su lecho de muerte. Hyo se sentía como un ser que era la encarnación de un funeral. Además de eso, esa profundidad. Es imposible llamarlo humano. ¿Pero este cambio de personalidad realmente justifica una discusión? Está confirmado que ciertamente tiene una influencia. Hyo, tras reducir su estatus, realmente parecía una persona ordinaria. Un individuo algo seco y educado. Pero el Hyo habitual era diferente. Es un poco más arrogante. No, la palabra arrogante se siente un poco extraña. Como debería ponerlo, era difícil de describir. Como si fuera alguien de gran importancia, Hyo miraba por encima del hombro a los humanos. Como alguien con el pasatiempo de criar insectos, admirando a una hormiga trabajadora que lleva cargas o incluso encontrándola tierna. De hecho, Hyo dio regalos a las personas varias veces. Si bien había un elemento de recompensa, claramente llevaba la forma de una concesión. A pesar de referirse a sí mismo como un humano ordinario de 29 años, evaluó y elogió a empleados mucho mayores que él. A esto, Bisabeol preguntó, ¿pero el Hyo con un estatus reducido era diferente? Sí, genuinamente parecía un joven normal en ese momento. Él, Hyo, que Yo Sung-bon confirmó era una persona de 29 años, bien educada y tranquila, bueno, excepto por ser un poco excesivamente curioso o intentar pagar cuentas con gemas, él no es verdaderamente humano, por lo que tales peculiaridades son inevitables. Aún así, es fascinante que se haya comportado de manera convincente como un joven ordinario. Mencionó haber hecho algunos ajustes, así que esa es probablemente la razón. También había algunas preocupaciones. Normalmente, uno no pensaría en intentar nada debido a su alto estatus, pero al verlo parecer un joven ordinario de 29 años, me preocupa que pueda caer en alguna estafa extraña. ¿Llegaría a tanto? Aún así, están sus habilidades de tasación. Cuando se convirtió en humano, no solo su personalidad se volvió más amable, sino que sus habilidades también parecen estar restringidas. Incluso la habilidad de tasación requería gestos deliberados, como encuadrar sus manos. Y había una cosa más. Cuanto más tiempo se quedaba afuera, más débil se volvía. Aunque solo era porque estaba agotado de energía después de estar expuesto a la sociedad moderna por primera vez en mucho tiempo, Yo Sung-bon, quien prestaba gran atención a cada estado de Hyo, no pudo evitar interpretarlo más profundamente. Me preocupa que alguien intente meterse con él. Eso ciertamente sería un problema. Hyo también, pero bueno, Bisabeol se acarició la barbilla. Incluso con su estatus reducido, su esencia no cambia. Imagina comprimir una de dos piezas grandes de metal en algo mucho más pequeño. Una vez que eso sucede, seguramente un lado será más grande y un lado más pequeño, pero el peso seguirá siendo el mismo. Más bien, dado que se volvió más pequeño, podría ser más fácil herir a los humanos. Un ejemplo similar sería una bomba. Incluso si se procesa en una forma pequeña y tierna, explotará cuando se encienda. En todo caso, cuanto más comprimida esté, más intensa podría ser la explosión. Sin un análisis preciso, esto es meramente una especulación, pero, dado que Hyo piensa de sí mismo como un humano, hurgar en esa esencia podría causar una reacción violenta mucho mayor. No hay necesidad de causar tal catástrofe. No es como si la nación entera hubiera acordado cometer un suicidio colectivo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Hyo estaba en su estado humano, parecía requerir una protección definitiva. Deberíamos emitir una licencia de cazador. Solo eso definitivamente reduciría los problemas. En este mundo, los cazadores eran un tipo de figura de poder y celebridad. Mostrar una licencia de cazador en los conflictos a menudo resolvía la situación, ya que la asociación prohibía estrictamente las peleas entre cazadores. Y una cosa más. Yo Sung-bon continuó, esto también es sobre su personalidad.
¿Qué otros problemas podría haber a estas alturas? Cuando Hyo es humano, se puede definir como un joven de 29 años llamado Seo Hyo, ¿cierto? Sin embargo, Yoo Sung-bom fue testigo claramente de ello. Cuando Hyo sumergió los pies en el arroyo Cheong-Yecheon y cuando abordó el taxi acuático. Un cambio había ocurrido en Hyo. Contempló el agua como si fuera una persona diferente. Esa mirada no pertenecía al seco y tranquilo joven de 29 años Hyo. Más bien, parecía lucir con más experiencia, sus emociones parecían más claras y, si bien había una clara sensación de distancia, no era fría, era amable, como la de un querido estudiante ejemplar. Había incluso una parte ligera y alegre en su tenue sonrisa dibujada, como una fresca brisa marina. En muchos sentidos, difería del anterior, Seo Hyo, o del retrato. Incluso su apariencia cambió. Su cabello se volvió más pálido y sus ojos reflejaban un tono similar al agua. Oh, ¿no suena eso bastante similar a usted, curador Yoo Sung-bom? Se sintió un poco diferente a mí. De hecho, estamos en una categoría similar, pero el color era mucho más cálido, como el sol de verano o la superficie del océano. Investigaré más al respecto. Había demasiado poco que se supiera sobre Hyo. Capítulo 42. El último trozo de carne seca se colgó en el patio. Hyo aplaudió. Es como un campo de carne que no se encontraría en ningún otro lugar. Este papá está de acuerdo, es una hermosa vista. Sin embargo, eso no significaba que cada trozo de carne se convirtiera en carne seca. Confiando en el bosque que evitaba que los ingredientes se echaran a perder, también guardó un poco de carne cruda en el depósito de hielo. Y luego, el resto de la carne debería convertirse en salchichas o ser conservada. El sistema declaró que la carne procesada secada al sol tenía efectos específicos. Así que por ahora marinó la carne rebanada en condimentos y la colgó como comida seca. Sin embargo, usó deliberadamente solo las partes tiernas para que fuera más fácil de comer más tarde. Separé deliberadamente los intestinos y el estómago para eliminar el olor desagradable, así que podemos empezar a usarlos ahora. No todas las entrañas del ciervo fueron dadas a las aves acuáticas. Los intestinos largos y parecidos a cuerdas y el estómago, que claramente estaba lleno de rastros de haber comido mucho, se dejaron fuera. Eliminó todas las partes con mal olor y las remojó en una mezcla de jugo de manzana, limón y cebolla, lo cual debería encargarse de cualquier olor desagradable. Por lo que sé, todavía nos queda abundante carne. Todavía no tengo experiencia en la carnicería, así que hay mucha carne picada, la cual parece adecuada para hacer salchichas. No estaría mal usarlas en un estofado, pero para maximizar la efectividad de la carne del ciervo de cuernos de árbol, el sistema sugirió prepararla como carne procesada secada al sol. En lugar de secar cada trozo de carne picada uno por uno, agruparlos en salchichas y colgarlos parecía más eficiente. También es una de las grandes maneras de almacenar la carne restante. Guardemos los huesos y la carne restantes para hacer sopa más tarde. Podría ser una buena idea preparar caldo de huesos con anticipación. Ahora la pregunta importante es cómo condimentarla. Miel parecía complacido. ¿Acaso estaba reconociendo finalmente su identidad? Ya que estamos en esto, me gustaría probar algunas especias nuevas, incluso con una breve mirada se notaba que el bosque que rodeaba la cabaña era vasto. Las rutas de Hyo siempre eran las mismas, por lo que ciertamente había bastantes lugares y frutas que aún le quedaban por descubrir. ¿Vamos de aventura por primera vez en un tiempo? Por supuesto, te llevaré conmigo. Recordando cómo había devorado las entrañas de ciervo de manera combativa, sintió una sensación de seguridad. Si bien los animales del bosque pueden ser amigables conmigo, no hay garantía de que las criaturas de otras dimensiones lo sean. Da miedo, así que absolutamente tengo que llevar a Miel conmigo. Así es, yo tenía miedo. Sin importar cuánto lo piense, las especies invasoras eran estresantes. Si un ciervo con astas y pezuñas metálicas se descontrola, estoy seguro de que moriría en 10 segundos. Por favor, protege a tu frágil papá. Entonces, ¿a dónde debería ir a buscar algunas especias? Una vez que empiece a moverme, ¿no se me ocurrirá algo que quiera hacer? Habiendo llegado a una conclusión clara, Hyo sacó su capa y se la puso. Se la ponía cada vez que pensaba que iría un poco lejos, y aún así la capa permanecía perfectamente limpia. Realmente debería mejorar esto más tarde también. Ya lo había pensado más de 50 veces, pero nunca se daba el tiempo. Lo haré algún día. Como de costumbre, Hyo, que trajo una canasta, fijó su prioridad.
Me gustaría encontrar nuevas especias o salsas. Debe haber ingredientes únicos que solo se encuentran en este mundo de fantasía, algo como la fruta lulupu o gobi, por ejemplo, cosas como pimienta, sal, azúcar, etc. Hay un límite para depender continuamente de la cabaña. Los armarios y el almacén de la cabaña están completamente abastecidos con ingredientes básicos y especias. Sin embargo, no está claro cuánto durarán o si se repondrán automáticamente como antes cuando se agoten. Es mejor preparar con anticipación que lidiar con la molestia de pintarlo uno por uno más tarde. Especialmente la sal, es esencial para vivir. El agua en el lago de las aves acuáticas era salada, por lo que evaporarla podría rendir sal. Aún no lo he intentado, pero no debería ser imposible. Hyo murmuró para sí mismo. Sería agradable si una vaca o una gallina simplemente aparecieran de la nada. Incluso estaba esperando ganado. Entonces siempre podríamos obtener leche y huevos. Había asumido que era macho, a pesar de no tener evidencia que lo respaldara. ¿Podría tal vez poner huevos? ¿No un hijo sino una hija? Oh, eso no era. Al parecer, parecía que no tenía género. De hecho, al mirar a las aves acuáticas del lago, que multiplicaban sus números dividiéndose como amebas, un proceso como el apareamiento no parecía necesario. Pensar demasiado profundamente es cansado, así que llamémoslo simplemente un hijo, ¿estás de acuerdo? Por un momento, Hyo casi temió el potencial ilimitado de sus habilidades, pero pronto se sintió tranquilo al darse cuenta de que todo lo que podía hacer con ellas era hacer papas asadas. No hay forma de que alguien tan inofensivo como yo sea una criatura que amenace la paz mundial. Estate de acuerdo conmigo, Miel. Tu papá es un ser inofensivo. Miel no estuvo de acuerdo hasta el final. Miel era un ser que podía decir que no cuando algo no estaba bien. El bosque alrededor de la cabaña era muy fresco. Si uno daba un paso hacia la sombra, soplaba una brisa refrescante, y si estaba bajo la luz del sol, como una manta de primavera, el aire cálido se envolvía a su alrededor. Vagar sin ningún propósito particular era como ir de picnic, dando una agradable sensación de ocio. A medida que Hyo caminaba sin pensar mucho, finalmente cosechó una cosecha aceptable. ¿Verdad? El aroma también es único. Era una planta con frutos tetraédricos pequeños y transparentes que colgaban en racimos como flores de lirio de los valles. Una flor caracterizada por sus frutos transparentes y tallos negros. Nombrada Vía Láctea Mary en honor a su primera descubridora, Mary, y su apariencia distintiva. Cada planta da 11 frutos. Si bien es ligeramente tóxica cuando se come cruda, los frutos se pueden secar y endurecer para obtener un condimento picante y pungente. ¿La primera descubridora? ¿Así que hubo una primera descubridora llamada Mary? Era una revelación que amplió su comprensión de este mundo. ¿Significa que las plantas y animales que crecen aquí también podrían existir en algunas otras dimensiones? Así que este ecosistema no fue creado únicamente a partir de mi imaginación. Simplemente era un poco gracioso lo expansiva que resultó ser la construcción del mundo. Querido Dios de los cielos y de la tierra. ¿A dónde demonios fue a parar? La vida verdaderamente es una montaña rusa. Método de refinación: remojar en savia de árbol a la sala para neutralizar la toxicidad y detener el secado. Almacenarlos en forma enlatada, molerlos con alas de mariposa del bosque y darles forma de pequeñas píldoras para un excelente agente de recuperación de la fatiga. Mantener en un lugar oscuro alejado de la luz solar. El sistema también proporcionó un método de refinación, pero él no estaba particularmente interesado. Hyo estaba enfocado únicamente en el sabor y el aroma. Así que básicamente es pimienta. Recuperación de la fatiga o lo que sea, no importaba. Encantado por el descubrimiento de una nueva especie después de mucho tiempo, Hyo rápidamente recogió los frutos de la Vía Láctea Mary. Dado que los frutos estaban completamente maduros, caían con un ligero toque. Debo recordar eso. Hyo murmuró, estirando la espalda mientras recolectaba más de un puñado de frutos. Esto debe ser un racimo de la Vía Láctea. El campo de flores, con frutos pequeños y transparentes que brillaban por todas partes, era tan hermoso que se sentía como un desperdicio verlo solo. Tal vez porque el bosque era tan oscuro, la transparencia de los frutos se destacaba aún más, hasta el punto de que verdaderamente se asemejaba a la Vía Láctea. Debe verse aún más hermoso de noche. Bueno, de todos modos, la pimienta está solucionada. Olfateó, olfateó. Intentó captar el aroma pero no pudo detectar nada en este momento. ¿Es del tipo que libera fragancia cuando se seca? Como la fruta gobi, tal vez. Me pregunto qué tipo de picor tendrá.
La descripción decía que era picante y pungente, pero era difícil captar la sensación exacta. Podría no ser pimienta sino más bien algo como pequeños chiles picantes. O podría ser similar a la pimienta de Sichuan. Pero las pimientas de Sichuan son más adormecedoras que picantes. Parece que primero tendremos que secarla para ver a qué tipo de platillo se adapta. Los frutos pequeños brillaban como cuentas transparentes, pero se sentían frágiles y crujientes como si estuvieran hechos de plástico delgado. Por dentro, la pulpa parecía más firme que la piel, pero aún parecía fácil de aplastar. Pensar que esto se vuelve duro cuando se seca. Era un tipo de vegetación curiosa, como algo sacado de un libro de cuentos. Su apariencia también coincidía. Tendré que intentar usarla cuando hacemos carne. Sintiendo una sensación de realización en la vida, Gio sostuvo la canasta con cariño en sus brazos. En el pasado, la pimienta era tratada casi como oro en la tierra, y los sentimientos actuales de Gio no eran diferentes. ¿Hay alguna otra especia por aquí? Sin importar que, sería demasiado insípido hacer algo solo con pimienta. Adentrémonos un poco más. Las salchichas se pueden hacer de varias maneras. Primero, la carne y la grasa son los ingredientes básicos. Esta parte ya estaba preparada y dividida en secciones. Fue colocada en un almacén fresco y cubierta con una tela grande para evitar que se echara a perder. Una vez que se reúnan todos los demás ingredientes, planeo empezar a procesar la carne restante. Aunque la carne destazada esta vez no tenía ningún olor a casa, se necesitaban otras especias para mejorar el sabroso sabor. Hacer salchichas solo con sal, pimienta y carne sería demasiado aburrido. Una salchicha adecuada necesita tener un sabor y aroma profundos. Afortunadamente, ya había descubierto la Vía Láctea Mary, que servía tanto de chile como de pimienta. Pero aún no es suficiente. La parte divertida de hacer salchichas era como el sabor y el aroma variaban drásticamente dependiendo de qué hierbas y especias se agregaran a la mezcla. Usar solo la Vía Láctea Mary, que se presumía que tenía un aroma mixto de chile y pimienta, podría producir salchichas aceptables, pero si aparece algún animal peligroso, avísame. Como papá de Miel, yo sabía instintivamente que esta redonda ave acuática estaba lejos de ser débil. Aunque pequeño y precioso, Miel jugaba el papel de un guardaespaldas confiable. Caminando por el bosque, yo continuó hablando. Hay condiciones clave para hacer una deliciosa carne curada. Primero, ajustar la cantidad de sal para que coincida con el periodo de almacenamiento y el clima. En un bosque donde los ingredientes no se pudren, podría sonar innecesario, pero demasiada sal en la carne curada hace que sea difícil usarla en la cocina a pesar de durar más tiempo, mientras que muy poca sal resulta en un curado inadecuado, haciendo que la carne se eche a perder. Sí, es molesto. Y eso es lo gracioso. Las intrincadas recetas del mundo poseían un encanto irresistible que siempre despertaba el sentido de desafío de Gio. La temperatura de este bosque es moderadamente suave, y mientras el curado se haga bien, no hay preocupación de que la carne se eche a perder, lo cual creo que es genial. De todos modos, no me gusta particularmente la carne seca o las salchichas excesivamente saladas. Si está demasiado salada, no puedes comer mucho. Te llenarás demasiado rápido. Sabía que estarías de acuerdo conmigo. El dúo reafirmó su confianza mutua. Y segundo, secarla de acuerdo con su uso previsto. La reacción pareció preguntar, ¿la carne curada tiene usos específicos? Las salchichas no son todas iguales. Tener a su hijo a su lado, sin necesitar hablar consigo mismo, era verdaderamente una fuente de felicidad. Es por esto que las personas necesitan amigos. Normalmente, cuanto más tiempo secas la carne, más dura se vuelve, por lo que hay muchos tipos. Seguro, tú comerías cualquier cosa, pero intenta pensarlo desde una perspectiva humana. En el mundo, había más tipos de métodos de cocción que el número de personas. Hay salchichas que se comen frescas y salchichas que se cocinan después de estar completamente endurecidas. Las primeras usualmente se comían hervidas o asadas, mientras que las segundas eran o hervidas como las salchichas frescas o cocidas al vapor. Las salchichas frescas se desbordan de jugos cuando apenas se calientan, pero las salchichas completamente secas no. Como nadie quiere masticar salchichas duras, tal vez están intentando reponer de alguna manera la falta de humedad en el interior, ¿no es ese el caso? Esta es la más importante, sabor y aroma. Miel estuvo de acuerdo entusiastamente. Eres tan comelón. A decir verdad, él creía que el 99.9% del criterio para una buena salchicha dependía de esto. A este papá le disgusta la comida insípida.
Una vez más, Miel expresó su intenso acuerdo. Así que, si voy a hacerla de todos modos, quiero hacerla bien esta vez también. Los ingredientes y sus formas variaban ligeramente dependiendo del tipo de salchicha que se estuviera haciendo. Hay infinitas maneras de hacer salchichas. Si quieres carne de sabor ligero, agrega un poco de sal y solo las especias suficientes para neutralizar cualquier olor a casa. Si necesitas algo estimulante como guarnición, agrega especias que sean pungentes y provoquen cosquilleo en tu lengua. Si quieres experimentar sabores más diversos, puedes agregar vegetales, no solo especias. Por supuesto, si son vegetales con demasiada humedad, puede ser un poco desafiante. En mi experiencia, será bueno si los salas y eliminas la humedad por completo antes de agregarlos, ya que evitará que se forme agua o moho dentro de la salchicha. Gio movió los ojos mientras imaginaba las salchichas que haría. Estoy empezando a tener antojo de algo picante, así que si hay especias o vegetales que puedan calentar la lengua, me gustaría encontrarlos y llevarlos. Al hacer tales salchichas, agregar ingredientes con un ligero amargor hace que el sabor sea más rico. Por supuesto, agregar demasiado podría resultar en un plato estrafalario, pero la autoestima de Gio era excesivamente alta como para sentirse ansioso por tales cosas. Yo, con el espíritu de un artista de primer nivel, nunca cometería tal error. Solo confía en mí. ¿Estás preocupado de que pueda no gustarte la comida picante? Bueno, de hecho podría ser demasiado picante para las aves. Entonces también deberíamos hacer una salchicha de sabor suave. Para tales salchichas, es lo mismo, si quieres un sabor más rico, podemos agregar ingredientes que produzcan un aroma neutro y suave. Hierbas de aroma suave serían buenas. Pero aún así, quiero comer algo picante, ¿qué tal intentar hacer una salchicha picante y una salchicha completamente salada? Sería agradable si hubiera ingredientes que se complementen bien con especias como la Vía Láctea Mare o el jengibre. Viendo la mirada inquisitiva de Miel que parecía decir, ¿realmente puedes lograr esto?, Gio asintió con confianza. No hay nada que este papá no pueda hacer. Por una comida deliciosa, que no haría, Gio estaba lleno de confianza. Justo en ese momento, divisó algo interesante. El dobladillo sollozante sin refinar tiene un tono verde azulado oscuro y produce un sabor y aroma picante. Lavarlo en una solución de agua, azúcar y savia de árbol salasala elimina su toxicidad. Esa es una excelente descripción. Capítulo 43. Sabor y aroma picantes. Era exactamente lo que Gio había estado buscando. Por supuesto, había más explicación sobre el dobladillo sollozante. Una hierba que crece como una campana cóncava. Cuando se seca a la luz del sol durante más de un mes, se vuelve rosada y sus hojas se vuelven carnosas. El dobladillo sollozante rosado refinado produce un sabor intensamente dulce, lo suficiente como para desgarrarte la lengua. Cuando se encurten con el jugo de estas hojas, los pétalos del lulupu ayudan enormemente en la recuperación del nervio óptico. Método de refinación: secar el dobladillo sollozante bajo el sol durante más de un mes. El momento óptimo es cuando se vuelven de un color rosa profundo y las hojas se engrosan a unos 3 cm. Extraer el jugo de las hojas que se han hinchado debido a la absorción de humedad del aire. Esto en sí mismo hace un excelente analgésico, y si le pones pétalos de lulupu y lo guardas en un lugar fresco, puedes crear una medicina para la recuperación del nervio óptico dentro de 3 días. Simplemente lo leyó por encima. La única parte que le llamó la atención fue la parte de sabor y aroma picantes. Cualesquiera que fueran los beneficios de recuperación del nervio óptico que tuviera, el objetivo aquí era disfrutar de una deliciosa salchicha, no encontrar un remedio. ¿Se parece a la gloria de la mañana? Si bien no era idéntica, sus hojas ondeantes en forma de encaje y sus vides aferradas a los árboles eran bastante similares en forma. Sin embargo, sus hojas eran mucho más grandes que las de la gloria de la mañana. Es casi tan grande como mi mano. Sí, es bastante grande. A pesar de que las manos de Gio no eran particularmente pequeñas, el tamaño del dobladillo sollozante era ligeramente mayor que su palma. Y que la vid sea de un color blanco profundo también es inusual. Las hojas del dobladillo sollozante mostraban un degradado verde que se oscurecía hacia las puntas. Su vid conectada a las hojas era de un blanco opaco, lo que parecía que sobresaldría prominentemente de noche. Cosechó algunas pimientas. Intentaré hacer chile en polvo con esto. Revisemos cómo está. Arrancó y rompió un dobladillo sollozante antes de olerlo. El aroma pungente y picante era excepcional.
Aunque no era exactamente el mismo que el de los chiles de la tierra, estaba lo suficientemente cerca y tenía un aroma suave y único que parecía que se combinaría bien con el sabor a nuez de la carne. Aunque el aroma complejo era casi mareante. Es como una mezcla de chile, pimienta de Sichuan y un leve toque de anís de estrella. También tiene una sutil dulzura similar a las hojas de pandan. Dado que la carne ya tiene un aroma similar a la nuez de nogal o la avellana, si uso esto bien, podría preparar una salchicha con el sabor de los fideos dandan. Mientras yo pensaba hasta este punto, murmuró. Esto parece que sería abrumador si se usa demasiado. Como alguien que come de todo, no tenía problemas con los aromas fuertes de chile. Sin embargo, el sabor de la pimienta de Sichuan, el anís de estrella y las hojas de pandan podría ser un poco demasiado potente. El picor adormecedor de la pimienta de Sichuan y la dulzura blanda de las hojas de pandan se podían pasar por alto, pero el anís de estrella. Esto es un poco demasiado fuerte. Y romper un trozo pequeño y probarlo confirmó sus pensamientos. Sí, es demasiado fuerte. El aroma era tan intenso que parecía atravesarle la nariz hasta el cerebro. Técnicamente, estaba más cerca del suicidio, pero el aroma era así de extraordinariamente agudo. El anís de estrella se usa típicamente para enmascarar el olor a caza del cerdo. Su rasgo único es su aroma pungente pero algo agridulce. El problema era que su dulzura, cuando se combinaba con la sutil dulzura de las hojas de pandan, daba una pesadez abrumadora. No debería usar demasiado de esto. La descripción anterior mencionaba que, con el proceso adecuado, esta planta podía volverse intensamente dulce, y al notar rastros de dulzura peculiar en su olor, lo entendió vagamente. Si se manejaba correctamente, de hecho podría volverse muy dulce. No te preocupes, miel. No voy a hacer que te lo comas crudo. Después de todos modos todo iba a ir dentro de la salchicha. En ese momento, de repente tuvo un pensamiento. ¿Todos los ingredientes que estoy usando son hierbas medicinales? ¿Qué clase de salchicha estoy intentando hacer siquiera? De todos modos, si había demasiadas, envolvería el resto para yo o Sungbon. Después de una larga aventura, Hyo regresó a su cabaña y declaró con orgullo, es bastante diferente del jengibre que conozco, pero el sabor y el aroma son lo suficientemente similares como para llamarlo jengibre. No estoy presumiendo, realmente es así de similar. Tiene una piel de color marrón claro y un leve tono rosado. La pulpa es de color rojo oscuro. Contiene una alta cantidad de almidón, lo que la hace eficiente cuando se seca en polvo. Se puede consumir sin refinación adicional. Una planta de la familia del jengibre, caracterizada por su aroma agudo. Método de refinación: cortar en rodajas finas y secar los trozos usados como té son efectivos para los dolores de cabeza. Si se pulveriza y se seca bajo la luz del sol, ayuda a la digestión y es excelente para restaurar la inmunidad. De todos modos, no había un solo tipo de jengibre en la tierra. También hay una variedad llamada galanga. Tiene un aroma más complejo y un sabor más suave que el jengibre comúnmente usado en mi tierra natal. Si esto es aburrido, eres libre de decirlo. El Eren, encontrado esta vez, se ganó por completo el corazón de Hyo. El sabor era bastante picante, pero se inclinaba más hacia una sensación ardiente que al adormecimiento. El aroma era tan fuerte y pungente como el jengibre comúnmente usado en Corea, y si se utilizaba adecuadamente, parecía que podría ser una excelente especia picante y pungente. Y había muchas otras cosas que había encontrado esta vez. La cáscara es roja, la pulpa es blanca y la semilla es negra. Principalmente, las semillas son la parte utilizada, que se puede consumir cruda o seca. Se usa comúnmente como especia por su sabor suave y profundo. La cáscara y la pulpa se pueden convertir en medicina. Método de refinación: las semillas se pueden cocinar al vapor y comer en un estado blando después de pelar la pulpa. También se pueden picar finamente o secar hasta que se endurezcan para usarlas como especias. La cáscara, cuando se seca bajo el sol durante más de un día y se prepara en infusión, se convierte en una bebida medicinal beneficiosa para las articulaciones. La pulpa, cuando se extrae su jugo y se solidifica, se convierte en una pomada efectiva para curar heridas externas. ¡Qué amigo tan terco eres! Incluso Miel parecía aprobarlo. De todos modos, había encontrado una especia similar a la nuez moscada llamada nuez de cuervo. Incluso en la tierra, era una especia bien valorada, no excesivamente estimulante, pero capaz de neutralizar olores y elevar la sofisticación de los platillos. Y el mayor descubrimiento. El descubrimiento del vinagre es verdaderamente remarcable. Vaya, las maravillas de la naturaleza. No es solo eso,
es verdaderamente vinagre elaborado directamente por la naturaleza. Creo que es un buen hábito querer comer cualquier cosa que pienses que puedes absorber de una vez, hijo. Si sigues haciendo eso, algún día podrías comer algo extraño y terminar con dolor de estómago, así que intenta desarrollar algo de autocontrol. Bueno, el vinagre no es algo que simplemente se forme de manera natural en la naturaleza. La vida era verdaderamente algo intrigante. Ya estaba considerando hacer vinagre o alcohol a partir de frutas gobi. Los ingredientes para hacer vinagre eran diversos. Puedes hacer vinagre con granos como arroz, cebada o trigo, frutas como dátiles o duraznos, flores como loto o rosas, o incluso miel. Sin embargo, el proceso de elaboración requería un esfuerzo significativo. Así es con todos los alimentos fermentados. El punto crucial de la fermentación era que, si uno no tiene cuidado, fácilmente podría convertirse en gachas echadas a perder. Solo manteniendo la temperatura y la cantidad adecuadas para cultivar las bacterias correctas se puede lograr un alimento fermentado adecuado. Y como había pensado varias veces antes, este lugar era el paraíso de un cocinero. Incluso hay un árbol grande que produce vinagre por sí solo. Era un árbol de apariencia bastante peculiar. Había árboles con abultamientos redondos similares a cuentas cerca de las raíces en la base de cada tronco, y entre ellos había uno que era particularmente duro y era de color rojo oscuro. Atraído por el aroma dulce y ácido, se acercó y notó que el vinagre se filtraba poco a poco del tronco hinchado. Era una vista impresionante. Gio tuvo que clamar una vez más al Dios del cielo y de la tierra. Un árbol con una base redondeada que se asemeja a un dulce. Es monoico, con hojas en el exterior pero frutos que crecen dentro del tronco hinchado. El fruto del árbol trampa dulce, con un fuerte sabor dulce y amargo, comienza a pudrirse por dentro si no se saca a tiempo. Dependiendo de varias condiciones, este fruto se mezcla con la savia del árbol para convertirse en vinagre, jugo o vino de frutas. Método de refinación: extrayendo el fruto antes de la fermentación y remojándolo en la savia del árbol salasala, se puede usar como un excelente suplemento nutricional. También debería buscar árboles que produzcan jugo o vino de frutas. De todos modos, esos eran todos los ingredientes varios. Estaba listo para hacer salchichas. Esta es la actividad principal. Has cumplido tu propósito con tu ternura. Solo mira, Gio se lavó las manos. Me pregunto cómo se habrán puesto los intestinos que remojé antes. Gio se acercó al tazón donde había remojado los intestinos del ciervo. Las salchichas modernas típicamente usan envolturas de colágeno. Esto habría hecho la producción mucho más fácil, pero como este lugar estaba completamente aislado en medio del bosque, lejos del mundo moderno, Gio no tuvo más remedio que apegarse a los métodos tradicionales. Por mucho que busqué, no pude encontrar envolturas en la cabaña. Pintar envolturas es un poco difícil. Las envolturas hechas de pintura parecían que se romperían fácilmente, lo que se sentía inquietante. También pensó que sería una molestia dibujar las delgadas y transparentes envolturas una por una. Miel, mirando fijamente los intestinos, dejó escapar un llanto bajo, como para decir que era diferente de lo que conocía. Has sido preparado, así que será ligeramente diferente de lo que conoces. Toda la grasa o sustancias extrañas que llenaban completamente el interior han sido retiradas, dejando solo la piel, por lo que la forma también ha cambiado un poco de cómo era. No había mal olor en los intestinos encurtidos en la fruta ácida. Tal vez sea porque la carne no tenía ningún olor a rancio para empezar. Después de verificar que los intestinos estuvieran limpios y desodorizados, Gio levantó el tazón que contenía los intestinos. Ahora, planeaba bajar a la cocina y comenzar a picar la carne. Al hacer salchichas, es mejor usar partes duras y fuertemente saborizadas. Dependiendo de las preferencias, decidir qué tan dura debe ser la carne y qué partes mezclar es uno de los placeres de cocinar. Como no podemos comerlo ahora, ¿por qué no te das un paso atrás y miras? Inmediatamente picó la carne. A este ritmo, el lechoncito se lo arrebatará todo. Necesitaba hacer las salchichas rápidamente. Debería estar bien hacer un poco más en esta parte. Eso mejorará la textura. La forma en que se pica la carne también afecta enormemente la textura de la salchicha. Si se corta toscamente, sería difícil para los trozos unirse, pero resultaría en una textura gruesa, masticable y grumosa. Si se pica finamente, tendrá una textura suave que se derrite lentamente en la boca. Mezclarlos apropiadamente funciona aún mejor. En la tierra, la uniformidad del tamaño de la carne molida era crucial debido a problemas de secado, pero este lugar era una pintura rebosante de las maravillas de la naturaleza.
Gracias a esto, Hyo pudo diseñar salchichas con texturas únicas. Trozos ligeramente cortados toscamente o completamente picados. La textura será buena si se hace de esta manera, y también mejorará la apariencia ya que llenará el espacio con la envoltura. Después de picar completamente la carne, Hyo trajo los ingredientes para mezclar con la carne molida. Vía Láctea Mary, para agregar el aroma de la pimienta y el chile, dobladillo sollozante, para proporcionar un sabor y aroma intensos y estimulantes, y Eren, de la familia del jengibre, que es definitivamente picante como el chile y pungente. Eliminó suavemente los malos olores y agregó un sabor sofisticado con la nuez de cuervo, junto con el vinagre dulce y ácido del árbol trampadulce, que agrega variación al sabor. No podía contener su emoción. ¿Quién más podría tener tal experiencia? Misteriosos ingredientes encontrados en lo profundo de un bosque silencioso desprovisto de presencia humana. La experiencia de cocinar con ingredientes que contienen sabores que uno no podría haber imaginado, mientras se respiran las refrescantes fitoncidas. Ese día, Hyo hizo aproximadamente 10 kilogramos de salchichas. En su entusiasmo, se dejó llevar un poco. Admito mi error. No hay nada de qué preocuparse, está bien. Tenemos al señor Yoo Sung-won. Ambos estuvieron de acuerdo en cómo lidiar con el exceso de inventario. Yoo Sung-won fue a darle a Hyo algunos panés con forma de pez después de un largo tiempo. Vi al estudiante que conocimos la última vez vendiendo panés con forma de pez, así que compré una bolsa. Ya veo. Gracias por su amabilidad. No es gran cosa, así que tómelos. Si realmente siente que debe devolver el favor, manténgalo simple con algo de comida como antes. Da la casualidad de que tengo el platillo justo. Oh, ¿en serio? Perfecto momento, estaba empezando a tener hambre. ¿Cuánto tiempo había pasado? Salió de la galería, sosteniendo una bolsa de papel llena de salchichas. Esto no es apropiado en absoluto. Aunque era una situación completamente diferente, no pudo evitar sentirse un poco estafado. Capítulo 44. Salchicha hecha con la carne del ciervo de cuernos de árbol, hierbas y frutas que crecen naturalmente a lo largo de las venas del destino. Procesada directamente por Hyo, el dueño del bosque, incluso puede ser consumida por el cuerpo humano. Esta salchicha, que proporciona una profunda sensación de saciedad, es excelente para curar ciertas heridas y restaurar la inmunidad. Ah, me asustó. ¿Podría dejar de venir a verme cada vez que recibe un regalo problemático, curador Yoo Sung-won? Esta vez es algo que recibí personalmente, así que ni siquiera puedo compartirlo con los demás. Ante la repentina aparición de Yoo Sung-won, Lee Sabeol respondió alegremente. ¿Es esa realmente la única opción? ¿Ya probó este regalo? Comí alrededor de 3 en casa antes de venir aquí. Yoo Sung-won asintió. Oh, ahora que lo dice, de repente a mí también se me antoja. Espere a que regrese después de preguntarle a Hyo al respecto. Si no me va a dejar comerlo, ¿por qué me lo trajo? Porque si los demás lo ven, obviamente me pondrá en una posición incómoda. Ah, así que es para custodia, Lee Sabeol se rió entre dientes con amargura. Nuestros empleados realmente son demasiado cínicos después de todo. ¿No son todas personas que usted mismo reunió? Aún así, ¿quién usa al líder de su gremio como caja fuerte? Nadie me trata con el suficiente respeto. ¿Quién creó esta atmósfera y ahora se está quejando? Entonces, ¿qué es lo que hace? Está cambiando de tema. Tras pensar un momento, Yoo Sung-won se rascó la nuca. Se supone que es excelente para curar heridas y restaurar la inmunidad, así que no he visto sus efectos ya que todavía no tengo tales heridas. Sin embargo, siento que mi visión se está volviendo un poco más clara. Incluso en este mundo, la tecnología médica relacionada con la vista aún está subdesarrollada. Los nervios ópticos desgastados se volvían más difíciles de recuperar con el tiempo. En ese sentido, el efecto que mencionó Yoo Sung-won sonaba bastante intrigante. ¿Su efecto es seguro? Por lo que puedo decir, sí. Si otros también lo prueban, tendremos un grupo de comparación y podremos analizar los efectos con más detalle. Entonces primero necesitamos obtener el permiso de Hyo. ¿Por qué no le preguntó cuando recibió el regalo? Hyo no parece alguien que se negara rotundamente. No se deben hacer suposiciones sobre el comportamiento de una entidad del origen de esa manera, y además, en ese momento estaba agotado mentalmente después de pasar la noche en blanco. Solo vi los panés con forma de pez y fui a dárselos, sin esperar recibir tal regalo. Si está tan cansado, ¿por qué no come las galletas que recibió la última vez?
Me las terminé hace mucho tiempo. Una vez más, Yoo Sung-bon se había convertido en un esclavo de la cafeína. El jarabe de frutas que recibí antes no parece exactamente uno, pero de todos modos, ¿qué piensan los demás empleados sobre el jarabe de frutas? La respuesta fue muy positiva. Pero también parecían confundidos. Después de todo, el beneficio principal de la miel de las venas de agua es restaurar las capacidades físicas humanas hasta su límite, incluso si no han leído la descripción, es natural sospechar, ya que deben haberlo sentido en su cuerpo. Bisabeol sonrió mientras preguntaba, ¿le gustaría una taza de té de frutas antes de irse? Yoo Sung-bon, que estaba al borde del colapso por el exceso de trabajo, necesitaba recuperarse. Bebiendo el té de frutas que tenía un rico sabor similar al de una sopa, lanzó un pequeño suspiro. Era verdaderamente delicioso, pero la idea de consumir algo tan extraordinario solo para recuperarse de la fatiga le producía una sensación de inquietud. Si lo lleváramos a la mazmorra, sería increíblemente útil. Parecía que podría afectar significativamente las tasas de mortalidad. Pero realmente llevarlo consigo causaría un gran revuelo. Que una existencia del origen sea excesivamente benévola también es un problema. Era una nueva comprensión. Entonces, los empleados no sospecharon nada, ¿deben haber sentido que algo andaba mal? Todos tenían curiosidad sobre la fuente del jarabe de frutas, pero no me volvieron a preguntar. Dije que era algo que compré en una subasta, pero aún así les resultó difícil de creer. ¿Entonces qué dijo? ¿Qué podía decir? Como nadie preguntó más, no me expliqué. A nuestros empleados realmente no les gusta involucrarse en asuntos complicados. A nadie le gusta asumir trabajo extra. En serio, todos son tan desalmados. Mientras Bisabeol bebía su porción de té de frutas, comentó, aún así, parecía que solo unos pocos adivinaron que se trataba de una pieza de obra de arte. Una pieza de obra de arte era un término utilizado dentro de Collection para referirse a objetos, bendiciones o maldiciones otorgadas a un curador por una obra de arte encerrada en la galería privada de Bisabeol. Después de todo, ¿quién pensaría siquiera que una obra de arte daría comida como regalo? El número de creaciones con conciencia en la galería de Bisabeol era bastante significativo. Dependiendo de qué tan refinada fuera esa conciencia, se asignaba a un curador de alto nivel para manejarla, prestando mucha atención al vínculo entre la obra de arte y ellos mismos. Por lo tanto, muy de vez en cuando, muy raramente, había curadores que recibían tales piezas. Por lo general, dan objetos. Bueno, la comida técnicamente también es un objeto. Más bien, dan algo como accesorios, pinturas o armas. Sí, en la mayoría de los casos. No era probable que hubiera otra obra de arte tan aficionada a la cocina como Hyo. ¿Cocinar es el único pasatiempo de Hyo? No, como mencioné antes, también disfruta pintar. Y esas pinturas se convierten en pasillos o criaturas vivientes. Entonces, ¿qué pasaría si pintara un paisaje? El rostro de Yoo Sung-bon se arrugó como papel de aluminio. No me ponga ansioso mientras intento descansar. No era una historia tan significativa. Tenía una idea vaga sobre lo que podría pasar en ese caso, pero no quiero pensar en eso ahora. Cuando un superior llama lamentable a su subordinado, ¿no es solo sarcasmo? Mirando a su agotado subordinado, Bisabeol asintió con una sonrisa. Solo tenía curiosidad. Hyo puede crear cualquier cosa con sus pinturas, así que es intrigante pensar qué podría pasar si hiciera una pintura de paisaje. Tal vez podría crear otro mundo. Eso es fascinante. Bisabeol se acarició la barbilla mientras hablaba. Según varios guardias nocturnos, se dice que Hyo se desplaza a través de ciertas pinturas de paisajes. Lo que escuché fue un poco diferente, eran pinturas de paisajes, no retratos. Al parecer, si Hyo está adentro, es un retrato. Si está afuera, es un paisaje. Bastante conveniente, ¿no? Eso es realmente frustrante, se dice que las obras de arte colgadas en el pasillo desaparecen al amanecer, por lo que está claro que también se pueden usar para transporte. Pero ¿no era eso algo que usted ya había adivinado? Así que me preguntaba, si él pudiera moverse a través de pinturas a ubicaciones existentes, ¿podría Hyo moverse a otras mazmorras también? Yoo Sung-bon frunció el ceño. Suena como un pensamiento un poco peligroso. ¿A eso sonó? No sé exactamente qué vio el líder del gremio en Hyo, pero desde mi perspectiva con mi mala visión, así es como parece. Hyo ya ha recorrido el mundo exterior bajo la guía del curador Yoo Sung-bon. Si bien estuve de acuerdo con eso, lo que sugiere ahora es expandir el rango de actividad de Hyo.
Mostrar más que un simple favor a Gio como obra de arte, por supuesto, yo tampoco tengo excusa. Pero esta es simplemente la naturaleza de los jardineros. Algo grabado en el alma. Los jardineros son así, no perciben las amenazas como amenazas, ni reconocen la crueldad como crueldad. Para quienes cuidan el jardín, los seres del origen eran simplemente entidades que debían ser cuidadas. Cuando acepté la oferta del líder del gremio y firmé el contrato de empleo, se lo dije, y se lo he dicho una y otra vez, los jardineros no están del lado de la humanidad. Habiendo nacido como humanos y cultivado un jardín, él desea que ambos coexistan. Era inevitable que Yo Sung-bon se sintiera cautivado por Hyo, quien parecía ser una existencia muy cercana al origen. Es imposible sobrevivir como jardinero sin estar cerca del origen. Es una preferencia eterna que no puede ni debe cambiar. Sin embargo, líder del gremio, usted es completamente humano, ¿no es así? Si no soy lo suficientemente minucioso como curador, debería señalarlo y corregirme. El líder del gremio permite demasiadas cosas para sus obras de arte. No sería extraño decir que es preocupante. ¿No es la misma lógica que le permite al señor Yo Sung-bon usarme como caja fuerte? He recibido ayuda tanto grande como pequeña varias veces gracias al favoritismo del líder del gremio, así que sé que no estoy en posición de decir nada. Cada miembro del gremio Collection era una de las colecciones de Bisabeol. Mostrar un lado débil hasta el punto de parecer patético y exhibir una generosidad excesiva, ambos se originaban del deseo irracional de Bisabeol por su colección. Bisabeol amaba todas sus colecciones. Aún así, creo que usar el mundo como un campo experimental para sus propias obras de arte tendrá graves repercusiones más adelante. Repercusiones, dice. Cada vez que aparece una obra de arte fuera de lo común como Hyo, el líder del gremio actúa. No importa cómo se desmorone el mundo o cuántos mueran, usted se comporta como si no le importara en absoluto, siempre y cuando pueda comprender y apreciar sus obras de arte. Ha observado bien, es por eso que contraté curadores para que administren las cosas en mi lugar mientras estoy ocupado apreciando las obras de arte. Era un comentario escandalosamente irresponsable, pero no del todo incorrecto, por lo que Yo Sung-bon suspiró. Si incluso un jardinero como yo se pone del lado de los humanos a este punto, significa que es realmente grave. Pensé que me estaba conteniendo hasta cierto punto, pero si el señor Yo Sung-bon lo dice, tal vez me he pasado de la raya. Los ojos de Bisabeol se curvaron bruscamente. Pero no tiene curiosidad. Esos eran los ojos de alguien sin intención de ocultar su codicia. Tengo curiosidad sobre qué clase de ser es mi obra de arte. Tengo curiosidad sobre qué tan recto es el joven que es Hyo, si puede matar a una persona y, de ser así, qué tanto y de qué manera la mataría. Hyo es un pintor. También es un retrato. Tiene una personalidad que evita los conflictos. Se percibe a sí mismo como un joven de 29 años, ¿cómo se mezclará entre la gente? ¿Cómo reaccionará ante las experiencias desagradables? Tengo curiosidad sobre cómo cambiará cuando se dé cuenta de que es una obra de arte. Para ser honesto, no me importa cómo resulte el mundo debido a Hyo. Sería enfurecedor si mis obras de arte se dañaran debido a gente tonta, pero no me asusta que mis obras de arte luchen, se lastimen y se quemen entre sí. Esa era la honesta codicia de Bisabeol. ¿Alguna vez ha escuchado que cuanto más alto es el rango, más se aleja uno de la humanidad? Es una historia bien conocida. Los relatos sobre lo inhumanos que son los cazadores de rango S siempre son populares. Con capacidades físicas tan insignificantes, es muy vergonzoso afirmar esto, pero espero que entienda que yo también soy rango S. Estaba cerca de ser inhumano. Si este mundo fuera lo suficientemente hermoso y sereno como para apreciarlo, habría sido agradable, ¿no está de acuerdo? Escuchando palabras tan absurdas directamente, el rostro de Yo Sung-bon se contorsionó de fatiga. La gente común ni siquiera considera la posibilidad de una matanza masiva, independientemente de si el mundo es hermoso o radiante, líder del gremio, eso es porque su perspectiva del mundo es demasiado estrecha. Para ser más directo, incluso si el mundo llega a su fin debido a mis obras de arte, simplemente es porque era algo que estaba destinado a suceder de todos modos. El presidente de la asociación debería haber escuchado esto. En la asociación donde las regulaciones sobre los objetos de grado peligroso son estrictas, ¿no es la galería de Bisabeol la única en la que confían y dependen? Usted debía saber esto, pero esa persona tampoco confía particularmente en mí. Es solo que el presidente de la asociación carece del tiempo y los recursos para manejar todo, y a medida que aumenta el número de obras de arte peligrosas, simplemente soy el único mal menor que queda para hacerse cargo.
Debido a asumir la mitad del trabajo del gobierno y de la asociación, Visabeol obtuvo la autonomía de la galería. Así que no es que el presidente de la asociación realmente confíe en mí. Esa persona solo necesitaba un espacio y mano de obra que pudiera proporcionar consistentemente una gestión mínima. A pesar de esa desconfianza, la asociación no le ha quitado sus obras de arte. Desde mi experiencia como investigador allí, está claro que la asociación definitivamente iba tras la galería del líder del gremio, por eso la vida se trata de oportunidad. Si hubiera abierto esta galería solo 10 años después, ¿habría sido la asociación tan servicial? El rostro de Visabeol se iluminó como si hubiera escuchado un chiste divertido. La galería de Visabeol es muy famosa en el mundo de hoy. Es mucho más performativa, provocativa y visible para el público que la asociación que tranquilamente investiga, analiza y controla. Es más, lo que administro es una galería. Los clientes pueden visitar e incluso comprar obras de arte. La asociación no puede reprimir esta galería con su larga historia, respaldada por clientes leales. El rostro de Visabeol expresó drama y dolor. Oh, verdaderamente. Cuando pienso en las obras de arte atrapadas dentro de la asociación, las lágrimas me nublan la visión, que tan duramente las están tratando, apenas sobreviviendo. Además, pensando en la humillación y el dolor que mis preciosas y delicadas obras de arte sufrirán en el laboratorio de investigación de la asociación, absolutamente no puedo entregarlas. Las obras de arte contienen almas, ya lo sabe. Desde la perspectiva de Yoo Sung-won, quien una vez fue el líder del equipo de investigación de la asociación, era verdaderamente indignante, pero como trabaja para él y disfruta de las comodidades brindadas, decidió dejarlo pasar por ahora. Así que no tiene intención de contenerse. Ya me estoy conteniendo bastante, así que no sé qué más espera que restrinja. Este es el castillo del rey demonio. Cuando ocurra un incidente, la catástrofe resultante sería inimaginable. Cuando algo salga mal, saldrá realmente mal. Lo sabe, ¿verdad? Bueno, es por eso que también les doy a los curadores un pago por riesgo, ¿no? No era una pregunta de si lo sabía. Corea podría ser borrada del mapa. Eso suena verdaderamente aterrador. Antes de que eso suceda, confío en que nuestros curadores manejarán bien las cosas. ¡Qué director tan irresponsable! Espero que al menos se dé cuenta de que esta es su propia galería. La galería de Visabeol era más provocativa y abierta que el laboratorio de investigación de la asociación, pero era menos segura. Si estas obras de arte peligrosas y sensibles van a ser gestionadas de manera segura, un control más fuerte sería necesario. Este lugar era operado con un control mínimo a pesar de la abrumadora cantidad. Era todo lo contrario al laboratorio de investigación de la asociación. Visabeol amaba sus obras de arte y las gestionaba con amor. Uno de los requisitos básicos para los curadores aquí era formar un fuerte vínculo con las obras de arte. Ciertamente, la tierra actual se estaba manteniendo demasiado precariamente. Aunque es una situación inevitable, dado que todo el sistema colapsó y fue reconstruido. Todo dependía únicamente de la misericordia de unos pocos individuos poderosos en la tierra. Si tan solo uno de ellos se desviara, sería un caos absoluto. Afortunadamente, tal desastre no ha ocurrido todavía. Se sentía como si apenas se estuviera sosteniendo. Intentaré trabajar más diligentemente. Eso incluye asuntos relacionados con Hyo. En ese sentido, ¿no cree que debería ayudar a Hyo a hacer nuevos amigos? Estaría solo si está solo. ¿Ni siquiera intenta disimularlo con alguna gran causa? Está claro que dejó que todo lo que acabo de decir entrara por un oído y saliera por el otro. A estas alturas, parecía el destino que Hyo fuera subastado a Visabeol en lugar de al presidente de la asociación. El propio Yoo Sung-won, quien acogió con agrado la opinión de Visabeol amigable hacia las obras de arte a pesar de tener la perspectiva de un jardinero, también era una persona muy divertida. De todos modos, estaba planeando ir a tener una conversación con Hyo temprano esta mañana. Hacer al menos una pregunta en ese momento probablemente debería estar bien. Capítulo 45. Bueno, es un poco demasiado, ¿no? Sí, papá estaba siendo demasiado entusiasta. Me emocioné tanto que no pude controlarme. Le entregó unos 5 kilogramos de salchichas a Yoo Sung-won, pero aún así, quedaban otros 5 kilogramos de salchichas. Dado que han sido secadas a la luz del sol una vez, no deberían pudrirse si las guardamos en el depósito de hielo, como dije antes, parte de esto fue porque me emocioné demasiado, y también quería darles algunos regalos porque he estado descuidando los nidos de las aves acuáticas. Se trata de compartir con todos,
no solo de comerlo todo nosotros solos. Sabía que te gustaría. Las salchichas asadas, apiladas en alto, eran tan abundantes que parecían una pequeña colina. Aún así, todavía era una cantidad menor en comparación con todas las aves acuáticas que vivían en este bosque combinadas, pero ¿qué importa? El hecho de que la cantidad era excesivamente grande permanecía sin cambios. Sin embargo, yo estaba decidido. Prueba esta primero. Pensé que podría no gustarte la comida picante, así que hice esta suave. Estaba emocionado. Lo habría disfrutado incluso si las salchichas estuvieran hechas con ingredientes ordinarios. ¿Pero no es esta comida hecha con ingredientes de fantasía? Esta es una salchicha hecha con herem, nuez de cuervo y vinagre. También molí un poco de Vía Láctea Mare en ella. Honestamente, es un poco demasiado suave para mi gusto, pero pensé que te gustaría. Eso no significa que no vaya a comerla. Yo había preparado una mesa afuera de su cabaña por primera vez en un tiempo y terminó de preparar la comida. Sobre la mesa había arroz blanco recién cocinado en un caldero, todo colocado en abundancia, vaivamil desintoxicado que estaba sazonado como vegetales y salchichas caseras calientes llenas de jugos, asadas en el horno de leña como si estuvieran fritas. Llevaré las salchichas asadas al nido de las aves acuáticas más tarde. Por ahora, hemos puesto la mesa para probarla nosotros mismos, así que comamos despacio y visite el nido después. ¿No estás de acuerdo, hijo? Como era de esperarse, realmente eres mi hijo. Sin cortar la salchicha larga, Seo-hyo se puso una en la boca y asintió sutilmente de acuerdo. Alguien a quien le gustan los sabores estimulantes como a mí podría encontrarla un poco insípida. Honestamente, es un poco sencilla, pero el condimento está justo a punto, así que es buena para comer con arroz. Las salchichas, tal vez por haber sido secadas brevemente al sol y haber sido asadas una vez, tenían un exterior muy crujiente. Aún así, la envoltura minuciosamente preparada a mano usando intestinos tenía una textura a nuez y masticable, pero era lo suficientemente suave como para no resistirse a los dientes. La textura era una armonía de crocancia, masticabilidad y suavidad. Los jugos se desbordaban de los contenidos del interior. Un sutil aroma a leña se filtraba en el cielo de su boca. La salchicha, recién asada en el horno de leña donde la leña ardía ferozmente, estaba lo suficientemente caliente como para sentirse hirviendo, y los jugos de carne dulces pero ligeramente pegajosos, fuertemente encerrados dentro de la envoltura, empaparon su boca. Aunque fue hecha para ser suave, el aroma es verdaderamente encantador. Al reducir la cantidad de sal tanto como fue posible, se realzó el sabor natural de la carne y se agregaron varios sabores complejos para complementar la carne. El resultado fue la salchicha que tenía ante él hoy. El sutil aroma a nuez característico de la carne de ciervo, combinado con las nueces de cuervo, unificó los sabores de la salchicha. Además, el aroma agudo de herem oculto en lo profundo, junto con el suave pero distintivo vinagre de fruta del árbol trampadulce encima, afirmaba su presencia de una manera suave pero clara. A medida que como esto, es mejor de lo que pensé. Esperaba que fuera completamente insípida. El tenue amargor del vinagre en sí se combinaba hermosamente con el rico olor ahumado de la leña utilizada para asar la salchicha. La salchicha era excelente, y el método de cocción también era grandioso. Especialmente el vinagre, fue una buena adición. Tal vez porque es un vinagre de frutas fermentado naturalmente. Tiene una sutil dulzura, y con la acidez y el amargor que equilibraron la pesadez grasosa, todo combina perfectamente bien. La siguiente fue la salchicha hecha exclusivamente para el propio Hyo. La salchicha roja estimuló inmediatamente las papilas gustativas al primer bocado. Mi boca está ardiendo. Había una cierta sensación de ardor que perduraba en su lengua. No perdura por demasiado tiempo. Es un sabor picante muy suave y limpio. Las salchichas hechas exclusivamente para él contenían todos los ingredientes descubiertos esta vez. Vía Láctea Mare ofrecía un aroma limpio que recordaba a una mezcla de chile y pimienta, mientras que el dobladillo sollozante proporcionaba un fuerte picor junto con una misteriosa y rica dulzura. El aroma similar al jengibre de herem unía la diversa mezcla de olores en un conjunto armonioso, mientras que la nuez de cuervo agregaba una fragancia suave, tersa y profunda encima. Finalmente, el vinagre de fruta del árbol trampadulce agregaba explosiones de acidez punzante aquí y allá, creando una deliciosa variación en el sabor. Tal vez fue un poco demasiado. Pero el sabor es bueno. Anótate a probarla en lugar de evitarla. Si no te gusta, que así sea. Independientemente de la preferencia de miel de evitar la salchicha picante, Hyo la encontró perfectamente adaptada a su gusto.
Sentía como si su estómago previamente inquieto estuviera completamente aliviado. Era como la sensación que obtienes después de tomarte un tazón de samgyetang de un solo trago, sumergirte en un baño de agua hirviendo y luego dirigirte a un jingilbán con una botella fría de sique, bebiendo la bebida helada a través de un popote mientras sudas a mares. Esa sensación de plenitud llena exactamente lo que faltaba. La felicidad no estaba lejos. Estaba preocupado dado que era mi primera vez usando estos ingredientes, pero resultó mejor de lo esperado. Aunque las salchichas se enfocaban en el picor, la salchicha en general tenía una sutil dulzura, y la grasa que cubría toda la carne hacía que el picor se sintiera excepcionalmente limpio. Cuando se trataba de comida picante, siempre que el picor fuera limpio, podía considerarse exitosa en más del 90%. Es gratificante haber perfeccionado mis instintos culinarios. El toque culinario de la abuela está destinado a momentos como este. No es que papá lo haya hecho mal, sino que nuestros gustos son un poco diferentes. Este nivel de picor era verdaderamente delicioso. Seo Hyo, un conocedor del sabor, también disfrutaba de las patas de pollo picantes. Cuando usualmente comía patas de pollo picantes, las mojaba en salsa de aceite de ajonjolí o las acompañaba con una bebida dulce si se volvía demasiado abrumador. Entonces, podía disfrutar del platillo con un comportamiento tranquilo y refinado, casi como un intelectual. Las salchichas que hizo esta vez seguían el mismo principio. El sabor y el aroma eran generalmente picantes y pungents, pero el dobladillo sollozante ya llevaba una sutil dulzura subyacente. Además, la nuez de cuervo agregaba la dulzura suave característica de las nueces. Sin mencionar el vinagre producido naturalmente del árbol trampadulce, del cual se decía que daba frutos extremadamente dulces. Cuando las especias se sentían abrumadoras, los aromas suaves las suprimían. Si el picor era demasiado intenso, la grasa de ciervo, ligeramente abundante, calmaba la lengua como la seda. Si la grasa se sentía pesada, la acidez del vinagre afirmaba su presencia, calmando la pesadez. En general, el equilibrio era excelente. Eren juega un papel significativo al unir la abrumadora complejidad de sabores y aromas en una sola armonía. Su efecto es mucho mejor de lo que esperaba. Incluso mientras masticaba, yo ya estaba pensando en nuevas recetas. Al hacer algo con una mezcla de varios ingredientes, agregar Eren realmente eleva la calidad del platillo. La haré menos picante la próxima vez. Pareces tener cierta aversión al aroma picante. Eren logró unir las personalidades distintas y dispersas de las especias. Su efectividad fue tan impresionante que, a pesar de la complejidad de los sabores, el platillo nunca se sintió abrumador. Además, presté especial atención a la textura de esta salchicha. Tiene un poco de firmeza masticable, ¿no es así? Sí, es deliciosa, ¿verdad? Cambiar el tamaño de los granos de carne definitivamente hizo que la textura fuera más diversa. Tendré que pensar más sobre cómo ajustar la textura la próxima vez que la haga. Siempre pienso esto, pero realmente me gusta cómo no crece moho en este bosque. Sin eso, todo este proceso habría sido imposible. Usé intestinos reales que retienen un alto contenido de humedad para la envoltura. Es un milagro que no se hayan echado a perder durante el proceso. Si los granos de carne eran desiguales, se formarían bolsas de aire dentro de la envoltura, aumentando la probabilidad de moho. Al menos, ese ha sido el caso con todas las salchichas que Hyo ha hecho hasta ahora. ¡Qué criaturas tan débiles de voluntad! Si eres verdadero cerdo, ¿no deberías ser capaz de soportar un poco de moho con determinación? De todos modos, gracias a eso, incluso la textura de esta salchicha era sobresaliente. La carne, ya majada hasta obtener una consistencia suave similar a las gachas, complacía a la lengua al tocar un rincón de la boca incluso antes de masticar. Mientras tanto, los trozos desiguales de carne daban un rebote agradable a medida que eran masticados por los dientes. Los jugos de la carne fluían, y la textura de la envoltura de intestino era mejor de lo que esperaba. Dado que los intestinos estaban tan rellenitos, se sentía justo como masticar gopchuang delgado. Los intestinos previamente limpiados no tenían un olor desagradable y ofrecían una combinación perfecta de textura masticable y sabor sabroso típico de las entrañas. Además, las salchichas fueron asadas en el horno de leña, haciendo que la envoltura exterior fuera tan crujiente como una galleta mientras el interior permanecía pegajoso. También había un leve amargor único de las nueces. Deseaba poder vivir toda su vida así.